Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos la defensa. Tengamos el coraje para creer en nuestro país y empujarlo hacia adelante. Reclamemos con valentía lo que nos pertenece. Es momento de dejar atrás el miedo, la indiferencia y el conformismo. Este es el tiempo de actuar, de construir y de unirnos con propósito. La historia del Ecuador no se va a escribir por sí sola. La escribimos nosotros. Muchas gracias. Hoy se pretende a la ex asambleísta que en el ejercicio de sus funciones en el mes de enero y febrero de este año proceder a impulsar esta acción penal con el pretexto de que ya no es asambleísta. La inmunidad parlamentaria es una institución que protege no a la persona, es una institución que le da independencia a la Asamblea Nacional, le da independencia a los asambleístas para poder expresar y ejercer sus actividades. Back to the streets. Oponerse por oponerse no es lo que necesita el Ecuador. ¿Por qué? Porque con esto colaboras al discurso de estás a favor de las bandas, eres parte del crimen, o simplemente al no me dejan gobernar. Para eso no votó por nosotros el Ecuador. Dejémonos de chismes de cocinera y pongámonos a trabajar. Muy buenos días, bienvenidos a este programa especial de análisis a contralanza de su medio digital favorito, La Defensa. Hemos regresado el día de hoy, ya que nuestra compañera, la periodista Blanca Moncada, ha tenido que excusarse hoy por hacer una cobertura en territorio importantísima. Pero bueno, tenemos a nuestro invitado permanente, consultor político, estratega de campañas electorales, Antonio Tramontana, con quien vamos a analizar estos últimos actos políticos, estos últimos hechos que principalmente se están dando en la Asamblea y que obviamente llaman la atención porque se convierten en novelas y en farándula política, lo cual la gente lo mira con muchísima atención. Así que vamos a analizar qué pasa al interior de la Revolución Ciudadana, que está perdiendo a sus miembros dentro de la Asamblea Nacional, si serán los últimos o ya con esto lograrán controlar. Y lo que pasa con las autoridades locales, tanto Aquiles Álvarez como Marcela Guiñaga, que han puesto sendos tweets criticando un poco la acción de los líderes del partido político. Muy buenos días, don Antonio, qué gusto tenerlo acá de vuelta. El gusto siempre será el mío, y por supuesto extrañándola a doña Blanca, que siempre es la esencia o el ají de este conversatorio que tenemos. Bueno, vamos a ver si usted le pone un poquito de ají, vamos a ver un poco, porque usted... Y este tema de las traiciones, ¿no? Hemos visto, veía un reportaje de La Defensa en el cual en la asamblea pasada hubo alrededor de 30 y algo de cambios de camiseta. De 30 y pico de cambios de camiseta, probablemente los más notorios, no solamente la gente de Construye, muchos de Construye que llegó con casi 29 asambleístas. ¿Así? Se le fueron cerca de 10, creo que en las primeras semanas se le fueron con el gobierno. Se le fue gente que ahora están electos, el señor Ceballos aquí en el Distrito 4, el señor Chapa en el Distrito 1. El Partido Social Cristiano también, que llegó con un grupo importante, impulsado en la candidatura del 2023 de Topic, también se le cambió la gente, lo mismo en la Revolución Ciudadana. Y se acuerda que quisieron poner una ley para que pierda el color quien era expulsado, quien se cambiaba de camiseta, pero que quedó trunca, que no fue vetada por parte del presidente. ¿Usted cree que una ley de estas serviría para mejorar y para evitar estos camisetazos en la Asamblea, o la ve como algo antidemocrático? Lo veo más que antidemocrático el hecho de que se pierda el derecho a la libertad. El derecho a la libertad es aquel que el cual, bajo mi conciencia, yo determino si estoy en la organización política o paso a formar parte de una mayoría o me quedo posiblemente en neutro. Pero usted sabe que muchos de esos asambleístas
no hubieran llegado si no estuvieran en ese ticket, en ese bus ganador, ¿no? A ver, o sea, cuando usted llega a la asamblea con personas que no tienen la militancia, sabe que están pegados con baba. Y una vez que sabe que están pegados con baba, todo puede suceder, o sea, y seamos en eso muy realistas, porque el dogmático, el que prácticamente ha sido criado a ultranza de la voz de un caudillaje, obedece pues a la línea del partido. Y el que no, y usted lo presta porque tiene votos, es libre. Y el que llega, porque también hay que reconocerlo, porque el empuje del motor de la fuerza política permite llegar a la asamblea, ¿qué le puedo pedir? Yo le pregunto a usted, ¿qué le puedo pedir? Si es que él llega por sus propios medios. Correcto. Pero es que ninguno, a ver, en esto encima ni siquiera se lo puede notar, porque como la obligación ahora es un voto en plancha, y ya no se puede votar entre candidatos ni siquiera, entonces la plancha saca la misma votación el primero como el último. Entonces, entre los 15 candidatos nacionales, la señora Sin, por ejemplo, que fue la más votada, el candidato número 15 también sacó los mismos votos que la señora Sin dentro de esa lista. Entonces, y lo mismo pasa en Guayas, el número 1 saca lo mismo que el número 5. Entonces, ¿cómo controlar realmente esto? O sea, solamente la militancia, pero cuando uno los escucha, ¿no? Vamos a ver el caso del señor Sergio Peña, del abogado Sergio Peña, que se han mandado en TikToks unas loas a la Revolución Ciudadana, unas alianzas y unas lealtades que aparentemente, por lo dicho, el hombre estaba comprometido, pues, ¿no? También tenemos otros casos dentro de la Revolución, Ferdinand Álvarez, ¿no? También muy comprometido, aunque luego tuvo un hecho que marcó teóricamente su ruptura, lo sucedido con su actual pareja sentimental y con el señor Glass. Pero usted ve gente que ha manifestado públicamente su lealtad al líder y que termina cambiándose. ¿Cómo evitar? ¿Le parece que eso es algo que es inevitable en la política y que simplemente debemos de aceptarlo como una realidad? Es que debemos aceptarlo como una realidad, así como son los matrimonios y los divorcios, créame. O sea, no nos debe sorprender. O sea, seamos pragmáticos en esto de aquí. Tenemos que jugar porque diríamos no está acorde a lo que debe ser, pero no se olvide de algo. Usted hace mención a una invocación muy fundamental. Eso de votar en plancha del 1 al 15, que es igual, para mi modo de ver, el argumento es válido bajo la condición de que mayoría es mayoría y se acabó. Aquí minoría sí puede haber, evidentemente, pero mayoría es mayoría cuando hay voluntad popular consagrada en las urnas. Ahora, de que cada quien, de acuerdo a preceptos, a dogmas, a tratados, a conciencia, a praxis, vote de acuerdo y se alinee, ¿cuál es el problema? A ver, vamos a ver el caso de Sergio Peña. Vamos a ver el caso de Sergio Peña, porque él tiene su argumentación y él no termina retirándose del partido, a él lo expulsa el partido, ¿no? Pongamos, por favor, producción, el mensaje que puso el partido, que puso la Revolución Ciudadana, ¿no? Y básicamente habla de una traición, más allá de que él no lo mencionó como tal, no dijo me retiro, no dijo me abro, a diferencia de lo que hizo la señora Salazar, asambleísta de Los Ríos, que sí repudió, fue frontal y repudió a la Revolución Ciudadana. Pero a él le critican que haya votado por la ley urgente económica que ha mandado para la lucha contra las economías delincuenciales, ¿no? En breve, ese es el nombre, digamos, conocido, ¿no? Es ley contra la economía criminal, básicamente. Que es una ley emergente. Usted, que para mí no es una ley de carácter económico urgente, pero ahí la han mandado. Pero si sabe por qué no es económico urgente, si sabe por qué no está calificada, que lo bien que usted dice, porque se hubiera ido por el otro tramo. Claro, sí, porque quieren hacerlo rápido, o sea, y se entiende que ahorita con el control que tienen en la Asamblea, y por eso era importante, tenían que tener el CAL para que haga esas calificaciones. Correcto. Esta ley que ha sido abordada y que creo que va a dar mucho que discutir en los próximos días, definitivamente tiene temas positivos como temas negativos que crean muchísima preocupación en la ciudadanía, pero más allá de esa ley, que no quiero entrar ahorita en el aspecto
técnico de la ley, técnico legal, ¿a usted le parece que este asambleísta, ¿no es verdad?, que argumenta que sus observaciones a la ley fueron recogidas en la asamblea, en la comisión que lidera la señora Centeno, ¿le parece que ese es un argumento como para que la Revolución Ciudadana lo expulse? Simplemente porque dice, oye, yo creo que aquí hay elementos que pueden moverse, modificarse la ley, y no simplemente, ¿sabes qué?, rechacemos todo y aquí se acabó el tema. Ahí sí vale la pena anotar y prácticamente y subrayar y con negrita. Si la ley faculta el hecho de que la batalla contra los GDO actualmente facilite ciertas instancias, cualquier ciudadano con sentido común va a votar a favor de eso, pues. Que yo esté en contra porque en un momento determinado los derechos, que creo que es el tema de los allanamientos que está en vilo de duda, no estén bien consolidados, es otra cosa. Pero el fondo de la ley o el espíritu de la ley es justamente facilitar todo este camino. Porque si no hubiera ese espíritu, la pregunta es, bueno, los señores siguen siendo lo mismo que han sido toda la vida, e invoco, ¿sabe a qué? A lo que dijo un oficial de policía que, siendo obvio, a mí se me había pasado por alto. Y lo dijo cuando presentó al delincuente en Zamora. No hay que mostrarles el rostro, pero yo sí muestro el rostro ante ellos para ser sacrificado a futuro. Entonces ya tenemos que terminar con ciertos preceptos fundamentales de que la doctrina o la ideología me enmarca a que sea así. Y si soy acaso perdedor, tengo que establecer esa pérdida en contra de mayorías. Entonces, como que no hay sentido, lógica. Claro que el comunicado es bien fuerte en acusaciones de todo tipo, subjetivo en cierta forma, porque ¿qué es traición? O sea, ¿qué es traición? Es que la traición es virarse a la votación del bloque. Exactamente. Entonces, eso es en el CAL. Para ellos, no en la comisión. En la comisión. Y en el pleno se aprueba la del primer debate. Es. Entonces, para la Revolución Ciudadana, el que este señor haya votado tanto en la comisión como en el pleno a favor de esta ley, argumentando que han sido recogidas sus observaciones, constituye un acto de traición. Y ese acto de traición debe de ser castigado con la expulsión. Yo, la verdad es que creo que es una postura bastante dura, exagerada por parte de la gente, porque al final del día, hay temas con los que estoy en desacuerdo con la ley, pero creo que tienen que darle la batalla legislativa hasta donde puedan. Ahora, también hay hechos que llaman la atención respecto del señor Peña, ¿no?, y que lo han comentado algunos de los analistas más cercanos al correísmo. Primero, de que a él lo proponen para que sea miembro del CAL cuando nadie lo tenía en cuenta, ¿no? O sea, la misma bancada de gobierno, el ADN, lo propone para que sea miembro del CAL. Y no votó la Revolución Ciudadana para darle el puesto del CAL, porque ese puesto era para Viviana Veloz, teóricamente. Entonces, vean, aquí hay un primer tema con él, ¿no? Segundo, de que lo incluyen en la Comisión de Desarrollo Económico, que es donde cae justamente la ley. Entonces, como que son hechos de que ya había algo cocinándose, de que ya se venía algo preparando, y de que esto era simplemente una estrategia para que no haya un rompimiento directo, sino provocar que una expulsión, provocar una reacción, y que el hombre salga un poco justificado, ¿no? O sea, parecería que fue algo, eso es lo que denuncia principalmente la gente de la Revolución Ciudadana, de que esta traición es algo que se viene dando los días previos. O sea, que se fraguó. No creo, además de que hay algo que también debo puntualizar. Cualquier comunicado oficial, proceda donde proceda, debe tener una firma de un responsable. ¿Es correcto? El comunicado no tiene. Y quien debería firmarlo es la abogada González, que goza de una votación del 44%, que la hace en este caso que sea la líder de esa bancada, más no en representación desde el punto de vista de la Asamblea, sino de la organización política.
Nadie más tiene que firmar, nadie más tiene que hacer lo que sea, Ahora, porque ni el jefe de bancada puede calificarlo. Yo creo que aquí hay varios temas, ¿no? Pongamos la respuesta del señor Peña, que salió al paso a criticar y a tacharlos de manera muy dura, ¿no? A manzanas podridas. También y mete el dedo en la llaga, ¿no? Porque le habla del tema de las elecciones. No sé si ponen, eso fue en el tuit anterior, que puso justamente que esto es por este tipo de reacciones pierde las elecciones la Revolución Ciudadana. Eso creo que lo puso durante los tweets anteriores, no lo leo en el de acá. Pero hay algo que también hace mención, ¿no? Que son apenas 3 o 4 las manzanas podridas que se oponen a todo, ¿no? ¿Quiénes son esos 3 o 4? No lo menciona, pero dice son 3 o 4. Que hablan como si representaran un proyecto político y no lo hacen. Pero esto no es algo que el señor Peña se enteró, pues, después de que estuvo en la Asamblea. Pues él no es un militante de la Revolución Ciudadana, no era asambleísta, no ha sido candidato antes con ellos, y lo ponen en una lista, no sé, no recuerdo, veamos producción en qué puesto fue que estuvo, pues, porque estar en la lista nacional de la Revolución Ciudadana entre los 7 primeros puestos es casi una designación, pues, ¿no? Eso es casi designación. Es como candidato de la Revolución Ciudadana en el puesto 1 o en el puesto 2 en la provincia del Guayas, es casi que de designación. Ahí puede irse a la casa, no hacer campaña, que va a entrar por la fuerza de los votos. Entonces, también hay esa crítica de que se aprovechan de esa posibilidad, de ese espacio que les han dado para poder llegar y meterse. Entonces, sí tienen también alguna razón para estar enojados por la gente de la Revolución Ciudadana. Podría ser, pero al final de cuentas, alguien comenzó con la cizaña y alguien pagó la culpa. O sea, de lo que usted me menciona, o sea, esa es consecuencia. Los hechos ya son parte de la historia. El señor está donde quiere estar porque debe tener claros sus conceptos y su forma de ser. Pero, vuelvo y repito, aquí hay un problema que se llama caudillaje en el exterior y liderazgo en lo nacional. Y tarde o temprano eso tiene que dilucidarse, le guste o le disguste a quiénes o a quién. Y en eso la revolución va a tener bastante, yo digo, va a tener bastante cuesta arriba los próximos años en cuanto a definir esto de aquí, porque quiera o no, la abogada González 2 veces ha sacado una votación respetuosa. O sea, participado en 2 contiendas y 3 elecciones, se puede decir. Porque ha estado primera y segunda vuelta y en eso tiene significativo peso porque ha estado. Y es. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte, regresamos a analizar qué dijo la prefecta Marcela Aguiñaga, que es de las voces más fuertes del correísmo, pero también de las voces más críticas y en público. Conoce el nuevo mapa de Guayaquil, que incluye las nuevas áreas urbanizadas, parroquias y los hitos urbanos más destacados de nuestra ciudad. Bueno, muy bien, regresamos con este análisis. Vamos a ver la respuesta. Por favor, pongamos el tuit de la prefecta del Guayas, que es realmente una mujer que ha ocupado cargos importantísimos a nivel legislativo, en el Ejecutivo de Rafael Correa, ministra, luego fue asambleísta, vicepresidenta de la Asamblea, ahora prefecta del Guayas, una mujer con una voz importantísima dentro del movimiento. Y este comunicado, que bien hay muchos que le critican dentro del gobierno, de la Revolución Ciudadana, que lo haya hecho público. Y sin embargo, ¿cómo lo ve usted? Ponderado, mesurado, tinoso y prudente. Es decir, al mismo tiempo que dice tenemos un problema, no es menos cierto que tengamos que desarmarnos. Y sobre todo el peso que ella tiene porque goza de una imagen de credibilidad que es bastante en lo que se llamaría la parte política. Pero vale una aclaración. Yo a la abogada Aguiñaga no tengo amistad con ella, solo la conozco a la distancia, o sea, la distingo
más bien. Y en ese sentido creo que hace bien las cosas, sabe cuál es su perfil, sabe cuáles son sus intenciones, tiene bien definida su esencia y yo diría que hasta su causa, porque su causa es notoria, que ella va a tener un peso y va a tener un peso en las próximas seccionales al discernir probablemente ella, sea en RC5 o fuera de RC5, quiénes van a ser los alcaldes del Guayas, porque ella va a ser la que va a empujar ese carro. Ahora, sin decir que el alcalde de Guayaquil también tiene su peso, a su manera también. Ahora, este comunicado público de la prefecta evidentemente tiene un impacto sobre el liderazgo de Luisa González. Es un golpe para mí, para el liderazgo de Luisa González. Y lo que está diciendo es que lo que existió en el pasado, que tampoco es que era mucho de discusión, había un ego que imponía todo, no era muy diferente, solamente que creo que estaba más cohesionado y era más orgánico y disciplinado. Ahora todos estos cueros salen al sol, no hay respeto por el liderazgo, por quien manda. Entonces, ella sí hace un cuestionamiento, pero no se baja de la camioneta. Exacto. O sea, ella llama a la RC, debe reaccionar, cierra con eso. Y creo que eso, si la RC cree una forma de reacción, debería de ser un cambio del liderazgo nacional, que al final del día no ha logrado cosechar mucho, ¿no? O sea, yo creo que a Luisa González parecería que ha cumplido su rol dentro de la Revolución Ciudadana, ha sido 2 veces candidata, pero ya ¿por qué debería seguir siendo la lideresa del partido si no logra ni siquiera tener controlado un bloque de asambleístas de manera efectiva? A ver, ahí es cuando viene cuál es el liderazgo y cuál es el jefe de bancada. El jefe de bancada es el que tiene que puntualizar las cosas en su círculo. Pero a ver, usted ha sido muy cercano al Partido Social Cristiano. ¿Sí? Dígame próximo. Usted ha sido próximo al Partido Social Cristiano. ¿Sí? Y no me va a decir que el Partido Social Cristiano ha tenido diferentes jefes de bancada, pero cuando a alguna ovejita se le estaba perdiendo ahí del rebaño, lo llamaban era de Mocolí, pues, ¿no? Ya ahí tenía que actuar el líder máximo, e intentar poner las cosas en orden. Entonces no me va a decir a mí que el tema del jefe de bancada, aquí el liderazgo es desde arriba. No, a ver, en eso sí quiero ser claro. Si bien es cierto, no niego lo que usted afirma, no es menos cierto que en ese sentido el abogado Nebot, pese a que dirigía el Partido Social Cristiano, no dejaba inclusive que el jefe de bancada no actuara primero. Siempre tenía que actuar el jefe de bancada. Ya cuando el jefe cuando se agota esa instancia. Pero aquí evidentemente se ha agotado. En este caso de Peña, evidentemente ya el jefe de bancada no tenía maniobra. Pero ¿existe el jefe de bancada? La pregunta es. Yo traigo la pregunta a usted. Creo que es Viviana Veloz, no estoy seguro. O sea, existe. Yo le podría nombrar que es el economista Patiño, pero no estoy tan seguro. No es Patiño. Ya, entonces el jefe de bancada es el que llama al redil en un momento dado las cosas. Y quien está afuera ve ya el camino o procede, en este caso, a poner más orden y control. Pero esto de aquí a mí me hace pensar en que la Revolución Ciudadana, vamos a llamarlas células, ya son unas células que han crecido demasiado, se han reproducido en lo que se podría llamar credibilidad, imagen y posicionamiento. Entonces usted ve, hay el caudillaje, que no lo vamos a dejar de soslayar, que es el exmandatario Correa, luego viene Luisa González en votación, luego hay, por supuesto, el liderazgo de la prefecta del Guayas, hay la voz del alcalde de Quito, que tiene voz, y de ahí en adelante, si usted se pone a ver, ya no suman más, ya no hay más. Antes en el Partido Social Cristiano, si usted bien lo cita, sí habían muchos personajes que podían hacer prácticamente vocería y mantener posiciones claras y precisas. Ahora estamos prácticamente viendo que esto aquí como que no cuadra, se descuadra. El caudillo está pensando todavía en que hay una tinta increíble.
Claro, está. O sea, sigue fuera de... Mira, yo que soy imprentero 20 años, Sí. nunca conocí esa tinta mágica. Y eso que en sus venas es tinta sangre que corre. Claro, dicen que cuando uno toca tinta se le mete en la sangre. Sí, por eso, la canción fui presidente de Julio de la Jaramillo. Cámara de la Industria Gráfica. Julio Tengo una Jaramillo. vida gráfica amplia antes de mi No, vida. por supuesto. Esa fue mi vida empresarial principal. Y no es malo decirlo. Nunca he escuchado de una tinta con tanta personalidad como para cambiarse de un lado a otro. Realmente creo que... Y basta con su criterio que le porque hace- usted lo conoce perfectamente. Claro, la verdad es que nunca he conocido. No puedo decir, hay tintas que reaccionan al calor, pero tienen que ser estimuladas y no se cambian pues de un papelito de un lado a un papelito a otro. Eso es muy... sería una gran novedad, ¿no? Sería fantasía de una Disney. fantasía, claro. Eso no Disney. existe. Sí. Claro, pero mire, a ver, aquí hay algo, y quiero que busquemos también lo de Andrés Arauz, busquemos el tuit de Andrés Arauz, que le hace público también, y eso es lo que a mí me sorprende, porque parecería que esta gente se comunica por X, se comunica por Twitter, por las redes sociales. Porque para ponerle un texto de público del señor Andrés Arauz, en el que le dice que deben de ponerse, que deben de, si va a votar en equipo, si va a respetar el trabajo de equipo, no va a votar en equipo, en esos términos, ¿no? Al señor Peña, tiene que alinearse el equipo. Para que usted tenga que hacer esto de carácter público, ¿no verdad? Ya le falló en privado, o sea, ya lo llamó en privado y ya el hombre no le contestó el teléfono, ya le apagó el teléfono, lo mandó al buzón de correo. Por supuesto. Entonces, pero también es una muestra de debilidad absoluta. Que usted tenga que decirle a un asambleísta como jefes, líderes del partido, oye, no te me vas a estar descarriando. Es como medio vergonzoso, ¿no? Yo no lo he visto yo nunca lo he visto a Nebot hablando de un asambleísta. Ya si se quiere ir, que se vaya. Pero nunca lo he visto, ¿no? Aquí está, la oposición debe ser propositiva. Las grandes transformaciones no las hace una sola persona, las hacen equipos que se preparan, planifican y trabajan juntos. Se puede disentir, finaliza, se debe trabajar en equipo. Y como ahorita que eres, sabes que en Ecuador se vota por equipo. Decide pronto si vas a saber jugar en equipo, en este equipo. Y se lo hace en público, o sea, se entiende entonces. Yo no creo que Arauz lo haya puesto esto de manera para quedar desautorizado públicamente, porque lo que hizo Peña fue desautorizarlo públicamente. Tú me estás pidiendo que vote así, yo voy a votar así. Te desautoricé públicamente. Y luego también el de Luisa, ¿no? Que habla también justamente de esta alineación. Entonces, ¿acaso la Revolución Ciudadana, los líderes actuales, Luisa y el señor Arauz, no tienen control de lo que pasa? No son líderes de papel. Podríamos interpretar bajo los dos tweets que acabamos de leer que a esa conclusión podemos llegar. Y lamentablemente esto de aquí no nos debe sorprender. O sea, ¿por qué nos debe sorprender? Porque tarde o temprano la parte política es de mucha fricción, es de una dinámica que uno ni se imagina. Más allá de que usted sabe que el engranaje propio es el hecho de ser mayoría o estar con la mayoría o estar con el gobierno y favorecerme de ciertas, no prebendas, pero sí de posiciones en el ejercicio del poder. Y eso me hace pensar justamente el hecho de lo que es la preparación de cada ser humano en su parte emocional. Esa parte emocional que se llama la inteligencia emocional produce toda esta serie de circunstancias porque créame que en un momento determinado, uno menos, uno más, ¿qué? ¿En qué gravita? Yo le pregunto, uno menos, uno más, ¿en qué gravita? Si ya son minoría. O sea, entonces la minoría va a votar en minoría, en contra de lo que están en contra y siempre negativamente, por así citarlo. Pero el país sigue adelante, el país tiene que saber que en un momento determinado las cosas tienen que o llegar a una cohesión de criterios, de sentido común,
para prevalecer sobre las mayorías un beneficio, el bienestar, el bien común, el buen vivir. Pero creo que aquí está algo fallando con lo que yo llamaría presencia. El hecho de estar fuera también constituye un elemento de olfato. Dicen que se le declaran libres pensadores, ¿no? Los meten al partido cuando están jurando obediencia y total lealtad, y después ya se le vuelven libres pensadores. Y la pregunta, ¿es malo ser libre pensador? No, por el contrario, es un derecho. Por supuesto, pero y aquí, como para ir cerrando el tema del asambleísta Peña, que creo que ya en esta semana morirá, creo que uno puede sacar varias conclusiones. Primero, que hay que entender cómo funcionan los partidos políticos, en base a qué se nombran estas candidaturas, ¿no? Se ponen a estas personas. Se las pone por lealtad, se las pone por capacidad, se las pone porque se tiene un respeto intrínseco a lo que piensa, ¿no? Yo lo llevo a usted a algún lado porque respeto su manera de pensar y creo que me va a nutrir de alguna manera. Entonces, por eso lo llevo, o lo llevo simplemente porque creo que va a alzar la mano cada vez que yo se lo diga, por un lado. Y creo que ahí está una gran falencia de los partidos políticos, que están buscando gente que no piense, sino que se allane y que sea simplemente leal en absolutamente todo, cuando incluso pueda contravenir principios propios, si es que los tiene el individuo. Pero como contraposición a eso también, es que se acepta para ser candidato. Porque muchos de las críticas actuales y muchos de los señalamientos a este señor, es que lo más probable es que la gente de la Revolución Ciudadana le haya dicho, oye, pero aquí funcionamos así, ¿quieres ser parte? Entonces, si yo te digo que así funcionamos aquí, podemos discutir todo a la interna, nos matamos, nos pegamos, pero una vez que sale de aquí la decisión, te guste o no te guste, te tienes que apegar a esa decisión. Y eso es algo que se lo dicen a un individuo que en su completa facultad tiene que aceptarlo. Decirle, no, si tú me vas a decir eso, entonces yo no participo. Correcto. Eso sería la postura correcta. Correcto. Pero si se lo dicen y usted, ya, de acuerdo, a la interna nos matamos. Yo me acuerdo cuando hacía política universitaria. Y claro, porque en el gobierno éramos mucho más orgánicos, cuando uno es parte de un ente, uno es mucho más orgánico, entonces la posición que viene, y si uno no está de acuerdo, uno presenta la renuncia, ¿no? Y así es también. O sea, como cuando estuve en el ejercicio de ministro, cuando hubo una decisión con la que se quería imponer y que yo no estaba de acuerdo, yo dije, yo no voy a firmar eso, yo presento mi renuncia. Fue tan clara mi posición, yo no iba a salir a hacer bulla, nada, y yo me voy. Se reculó, se analizó y se respetó mi criterio y se cambió la posición que querían tomar. Entonces, pero uno no puede coger en un cuerpo colegiado, aceptar ciertas condiciones y luego decir, bueno, ya no me gustó y ahora voy a hacer lo que me da la gana. Creo que ahí hay un grave problema y es lo que se señala de este caso particular. A ver, si pudiéramos resumirlo, y si usted me permite, ¿sabe en qué se dilucida todo esto? En una sola palabra: formación. Cuando usted tiene formación, cuando usted apega al sentido común, cuando usted sabe que ha sido preparado para determinadas acciones y omisiones, usted actúa, independientemente que la organización política piense de otra manera y usted de otra. Eso es formación. Entonces, ahora bien, los cuadros deben ser formados. En eso sí hay que formar cuadros, hay que establecer los lineamientos, la formación, los criterios, las opiniones, las observaciones y los comentarios, porque de lo contrario, nadie es dueño de la verdad. Por más experiencia que usted tenga en 2 ministerios, por más pasos que yo haya tenido en la Secretaría de Comercio, no soy dueño de la verdad. Pero, y la última gran conclusión para mí de este incidente, es que la Revolución Ciudadana comienza a hacer agua el liderazgo, la base de votación, el voto duro para mí sigue estando ahí. Coincidimos, sí, pero va a estar el liderazgo creo que está agotado y que en eso sí tiene
algo de razón Sergio Peña en decir, bueno, normalmente cuando se fracasa en una empresa, cuando se fracasa en cualquier actividad, el líder que ha, digamos, enfrentado esa lucha y fracasado, normalmente da un paso al costado, normalmente, o es retirado a la fuerza, ¿no? O sea, se le agradecen los servicios, ¿no? Se le da un espacio si es que ese fuera el caso. Pero si no, si van a seguir con la cantaleta de que perdieron por la tinta mágica, yo creo que hasta sus propios votantes más duros van a llegar a pensar de que aquí tienen un problema mucho mayor al simplemente crítica electoral que pueda existir y que no hayan logrado ganar la presidencia o no hayan logrado tener la mayoría en la asamblea. Tienen un problema mayor que es un presidente o un líder distante que está pensando en algo ridículo y una líder en el país que no tiene la capacidad de cohesionar a cuadros importantes, ¿no? Que no tiene capacidad de cohesionar a líderes locales. Entonces, porque quieren que se peguen al discurso oficial también de manera ciega, ¿no? Criticar también. El que criticó que no haya fraude también cae en el mismo saco de los poco leales. Entonces, la lealtad tiene que también aceptar lo absurdo. Me parece que es algo que está demostrando la Revolución Ciudadana con estos actos, con estas posturas. Tan absurdo, y la palabra muy válida, y se la recojo, es el mismo hecho de que quien está afectado y va a ser juzgado, y ya mismo le han abierto un expediente, que es el alcalde de la ciudad de Guayaquil, está en el libre ejercicio, es su pellejo, pues. Y eso vamos a conversar de ese tema exactamente que usted acaba de topar. Vamos a conversar en este ese es el otro capítulo que hay. Bloque importantísimo, la pelea en X, los X Boys, los X punzantes que se han mandado, tanto el ex presidente Correa como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Vamos a este pequeño corte y regresamos. Conoce el nuevo mapa de Guayaquil, que incluye las nuevas áreas urbanizadas, parroquias y los hitos urbanos más destacados de nuestra ciudad. Bueno, hemos regresado con este tema importante del alcalde de Guayaquil, presidente Correa, y el abogado Ramiro García. ¿Qué ve usted ahí? Pongamos la secuencia, vamos a analizar la secuencia de hechos. ¿Ya? ¿Cómo nace esto de aquí? Y obviamente fue una gran novedad, creo que fue una gran novedad el hecho de que Aquiles Álvarez cambiara de abogados para enfrentar este proceso por esta acusación por tráfico ilegal de combustibles. Y a mí me pareció inicialmente un gesto o una acción acertada. Estratégica. Primero porque el juicio es en Quito. Correctísimo. Entonces usted necesita ahí un abogado quiteño. Correctísimo. Los guayaquileños que a veces les quieren llevar abogados penalistas guayaquileños, y no estoy hablando mal de los abogados penalistas guayaquileños. Que los hay muy buenos. Que hay muy buenos, muy reconocidos. Pero cuando usted lleva a un abogado quiteño que conoce a los jueces, que conoce cómo piensan, que tiene un conocimiento del ámbito legal justamente de la capital, es diferente, es distinto completamente. Creo y que tiene cuerpo para entrar. Que tiene fortaleza. Dos, primero, acierto, un abogado de la capital. Segundo, un abogado reconocido públicamente, es académico, un hombre que de muchas luces y que obviamente es poco cercano o lo más alejado del correísmo, crítico muy duro del correísmo, defensor de la causa del caso Sobornos, donde fue condenado Rafael Correa y compañía, defensor de esa acción de la Fiscalía General del Estado, uno de los más acérrimos defensores. Entonces uno diría,
Este es un individuo que tiene respeto en la capital y que tiene respeto a nivel judicial indistintamente de sus posturas, ¿no? Entonces creo que acierta el alcalde de Guayaquil haciendo ese cambio, y es un hombre mediático, porque este es un asunto también político, y necesita un abogado que pueda salir y decirle y enfrentar a los medios y decirle que no hay evidencias para vincularlo, que no existe ningún tipo de prueba que pueda afectar al alcalde, y que cuando uno le escucha a este abogado, pues es un hombre que está jugando su respeto y su credibilidad por este caso. Es bastante importante. Entonces, cuando hace esta crítica él, ¿no? Luego sale, pongamos el tuit de Correa, este es el que él, sí, cuando comienza a hablar por qué lo toma, y hace una justificación por qué toma el caso, y él está en su derecho. Viene este tuit grosero del expresidente, criticando, o sea, dice: Ramiro García dando clases de moral y ética profesional es realmente vomitivo. Pero claro, escoge una, y cualquier, aquí no, el que no se ha pegado los tragos y ha quedado en una condición difícil, pues que tire la primera piedra, pues no, en esto de aquí nadie se va a hacer el papa, probablemente mucha gente lo ha hecho, y lo que no han tenido es un mal amigo que le haya tomado una foto y que la haya hecho pública, pues no, eso lo hace un canalla nada más. O un error de un amigo también. Claro, o un tonto o un canalla. Pero este tuit que pone con el hombre ahí y la palabra vomitivo, ¿no? Es fuerte, con una dureza. ¿Cómo lo ve usted? A ver, créame que, vuelvo y le repito como antes del corte que hubo. Cuando se trata de mi pellejo, yo tengo que defenderme como sea, porque apuesto que si fuera el pellejo del exmandatario que está en el exterior, nadie lo va a juzgar si mañana contrata a uno que sea totalmente recalcitrante a determinado gobierno. Entonces ahí sí está bien, pero cuando soy yo, está mal. No creo, porque yo puedo tener una bronca con X, Y o Z, pero es mi bronca. Y no por eso tengo que ver si la otra persona, ese que con el cual me bronquea, le puede ser favorable, porque quiera o no, el señor Aquiles Álvarez, Enrique, si no me equivoco, se puso el ropaje de Revolución Ciudadana y ganó. Y está en un ejercicio político de alcaldía, de una administración municipal, que lo que haga o lo que no haga será impugnado justamente a la revolución. Entonces, eso de ahí me parece malo, más allá que debo decirlo, cada quien juzga por su condición. Póngame el tuit de Aquiles Álvarez que responde. Sí, sabe responder. O sea, la respuesta del alcalde, siempre digo yo, es un hombre que es de barrio, de calle, es de esquina. O sea, es el propio... es el guayaco avispado. Sí, y es está el guayaco avispado, sí, que sí, tiene... Que tiene su salsa, respuesta, que tiene agilidad. Que tiene agilidad. Y que tiene personalidad para contestar. O sea, hay que reconocerle, más allá que hay críticas de que nunca ha hecho nada por la ciudad de Guayaquil. Pero lo que deberíamos preguntarle es por qué nunca ha hecho nada y qué le dejaron, pues, ¿verdad? No, a ver, por favor, ahora este paso elevado, sí, pero en la Avenida de las Américas es una cosa bárbara. Hay quienes la confunden que no es de obra de él. Y, bueno, él le está entregando. Y las obras... Sí, las continúa la administración, el que firma, no sé quién lo habrá firmado, si lo firmó la señora Viterio o no, pero todas las obras tienen que tener una continuación y tienen que tener una vigilancia y tienen que tener permanente, un empuje y permanente y recursos. Hay muchas obras que quedan, y por su propia naturaleza, desde que sea las obras de envergadura civil, tienen un estudio que toma un tiempo. Probablemente el contrato del estudio sobrepasa de una administración a otra. Luego la ejecución, el lanzar el concurso, pasa de una administración a otra. Entonces, y ya luego la entrega. Probablemente el que inició con el estudio muy difícilmente va a ser el que la entregue. Pero el asunto es entregar la obra. La gran crítica a veces a los gobiernos es que hay mucha obra inconclusa que no se termina y que no está al servicio de la ciudadanía. Entonces la gran responsabilidad
del administrador público en este caso, es coger esas obras en ejecución, terminarlas lo antes posible y obviamente hacer contratos de nueva obra. Pero lo peor, y en eso ha pasado en algunas administraciones, que cogen obras y que pasan 4 años de gobierno de administración y no las concluyen, y eso habla muy mal de la administración pública. Entonces, yo creo que Aquiles Álvarez sí tiene obras, creo que probablemente tenga que hacer un mejor trabajo comunicándolas, o tal vez mucho de su gestión se la ve relacionada a la disputa con el Ejecutivo, que tal vez la gente lo ubica más por la riña con Noboa que por lo que está haciendo por la ciudad, y probablemente debería, como creo que lo ha hecho, es bajarle el tono a las riñas con el Ejecutivo y comenzar a que el tema de conversación de él sea por lo que está haciendo y no por con quién está peleando. Coincidimos, y a usted le faltó algo en la obra. Hay obras concluidas que no quiero calificarlas, que no sirven para nada, pero resulta que no se entiende por qué se hicieron. Y voy a ser específico. Cuando usted viene de la vía Daule y entra a la Tanca Marengo, ahí hay un paso de nivel que lo lleva a la ciudad de la San Felipe. Si usted va en la mañana, tipo 8:30 hasta 9:30, hay un congestionamiento en la Tanca Marengo. Y como me toca ir por ahí, para ir a la ciudad de Santa Adriana, donde hay un taller mecánico muy bueno, ¿qué sucede? Que siempre cuento los 50 carros que están adelante mío y los 5 que suben, en ese lapso de tiempo, que es más o menos 10 minutos, 5 suben y 50 estamos atrancados. Ahí está la obra hecha. Claro, esa es una obra que hay mucha crítica porque no es muy útil, y es eso la Contraloría. O sea, hay tendrá las que obras determinar. útiles que hay que saberlas hacer adecuadamente. Ahora, Pero regresemos al tema. Póngame, por favor, producción, el tuit del alcalde. Miren la contestación que hace. sí la oí. No tiene sentido este tuit. Estoy en mi legítimo derecho de contratar a quien me parezca. Absolutamente verdad. Ya lo dejo. Él no tiene por qué preguntarle a nadie en la Revolución Ciudadana si le gusta el abogado que lo va a salvar de terminar preso, de que terminen de... Y es mi dinero. es su dinero y es su pellejo. Y su pellejo. Es su pellejo. O sea, en eso ahí tiene que él tener completamente Autonomía. libertad, autonomía. Eso es un derecho absoluto. Estoy de acuerdo. ¿Cómo se prefiere atacar públicamente al abogado que lo defiende y no tener en cuenta básicamente que esto es una decisión individual, personal, hasta tal vez de su círculo familiar, pero que no debería de tener componentes políticos? Entonces, yo creo que ahí Aquiles ha demostrado, creo que en la campaña demostró una lealtad a la Revolución Ciudadana, conservando los límites que impone la propia ley para evitar pues caer en prohibiciones, para evitar caer en rompimientos o en auspicios que podrían llevar una sanción, ¿no? Por ahí hay un denunciólogo Guarderas que quiere hacer bulla, que no sabe cómo llamar la atención, pobre hombre. Pero lo cierto es que esto parecería también algo que pudo evitarse, ¿no? Algo que pudo evitarse si Correa no ponía ese tuit, se hacía el tonto, el que no leyó lo que escribió el abogado, pero prefirió hacerlo público. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Alguien les pone en las redes sociales que no tienen sus WhatsApps, que no pueden llamarse. ¿Por qué todos estos problemas terminan haciéndose públicos para usted? Porque se ventilaron público y tienen que terminar público, primera cosa. Y todo esto que estamos viendo y hemos comentado demuestra una sola cosa, que el señor alcalde tiene personalidad clara y notoria. Y no es que aquí usted ni yo lo estamos defendiendo, porque creo que ni usted y yo somos amigos, ¿ya? Ni hemos estado nunca en una jarana, ni una farra, ni nada por el estilo, que hay que aclarar, porque quienes escuchan este programa pueden tergiversar las cosas. Lo conozco al alcalde, tengo una buena opinión de él, pero no soy de su círculo ni nada. Porque entonces, lo he visto 2 veces en persona. Ahí sucede algo, que cuando, sin dar, esta vez vamos a hablar con una ambigüedad
tal vez por respeto a las cosas. Cuando usted es un street fighter, un peleador callejero, que tiene que batirse en el albañal, considera que todo es albañal, cuando no es así. Y aquí, al final de cuentas, la pregunta es, ¿quién pierde más? ¿Y quién gana más? O sea, cuando yo quiero perder algo que no me he dado cuenta, lo pierdo. Pero aquí, eso es interesante lo que usted dice. Sí. Porque Aquiles, dentro de la Revolución Ciudadana, al menos muchos en Guayaquil, lo consideran, ya tiene su liderazgo propio, ¿no? Y han criticado la postura de Correa públicamente también. Algunos analistas cercanos, algunos comentaristas de Twitter cercanos a la Revolución Ciudadana o identificados completamente como la Revolución Ciudadana, han sido críticos del tuit de Correa, diciendo, por supuesto, ¿por qué pones esto? ¿Qué pretendió lograr? ¿Qué es lo que buscaba Correa? Que Aquiles lo despida a Ramiro García, que Aquiles le consulte a él antes de contratar una defensa legal. Peor aún, cuando Jorge Glass sí ha tenido abogados, ¿no? Como ese Harrison Salcedo, que fue acribillado por bandas delictivas, que sí era cuestionable porque había sido abogado de Rasquiña y abogado de otros ilustres GDOs. Entonces, el señor Jarrín, que fue abogado y que ahora está de asesor ilustre, invitado a la posición del presidente Noboa. Entonces, Correa debe de definitivamente estar queriendo destruir su partido político. o está tostado. O está completamente tostado. Porque atacar así públicamente al abogado que está defendiendo a un alcalde que creo que le ha demostrado lealtad en lo posible, que se está jugando su pellejo, su nombre, su puesto público en este trajín, y que probablemente es una de las mejores cuadros que tiene la Revolución Ciudadana, junto con Marcela Guiñaga, la prefecta Pavón, el prefecto de La Suay y el de Manabí, que son los más representativos. Y con todos ellos que han ganado elecciones, claro, obviamente, con el respaldo y el apoyo del movimiento político. Sin eso probablemente no lo hubieran logrado hacer. Correcto. Pero que han tenido el liderazgo para ser, en algunos casos, reelectos, como Manabí, como Azuay, como Manabí, como Pichincha, las prefecturas. ¿Por qué se busca bronquear con todo el mundo? Bueno, le repito, cuando usted tiene que batirse en el bañal y cuando usted todos los días recibe baños gratuitos de excremento, cree que todo es igual, porque todo huele igual. Entonces, eso es exactamente lo que estamos viendo ahí. O sea, se equivoca, pierde el olfato, pierde la visión, no quiere escuchar. Entonces, que continúe, pues, y veremos si se queda aislado, como esas islas que son solitarias en el mar y que usted las encuentra desoladas. Pues. Yo creo que eso acentúa la reacción de Correa en el tema de Aquiles Álvarez, acentúa un poco lo que mencionaba Marcela Guiñaga, ¿no? Que si no reaccionan, que si no hay cambios en los liderazgos, que si no hay posturas más abiertas, eso va a comenzar a hacerse como eso. Solamente se van a quedar los del culto, ¿no? Los que son completamente obsecuentes, solamente se van a quedar los del culto, los fanáticos, los del culto, los del culto a Correa se van a quedar, los que tengan 2 dedos de frente y 2 dedos de decencia, se van a ir alejando poco a poco. Informados, claro, y se irán también, no con la crítica, sino con el entendimiento de que hay un individuo que quiere decidir hasta sobre el abogado que tiene que contratar otra persona, lo cual pues ya aparece, ya nuevamente cae en lo ridículo, en lo absurdo. Entonces, vamos a ver, yo creo que si la tónica de la Revolución Ciudadana va a ser esta, ¿no? Pelearse con todos, despreciar a los librepensadores, a los que pueden atraer a gente nueva, ¿no? Porque para poder ganar elecciones, usted necesita conseguir más gente, pues más votos. No se tiene que quedar con los mismos, que ya no le alcanza con los que tiene, ya no le alcanza, está clarísimo.
La gente en la elección que gana el presidente Noboa, más allá de que ahí hay dos componentes, ¿no? El apoyo al presidente y el repudio al correísmo, a lo que representa Rafael Correa. Entonces, si este hombre no entiende y quiere seguir con el asunto de la tinta mágica, definitivamente su destino será el olvido y o el manicomio, ¿no? Pues Ya usted fue más allá, cuidado. El próximo Twitter es contra usted, el manicomio es formidable, pero cuidado en ese sentido. Pero es correcto, o sea, coincido con usted en ese sentido. Y tal vez yo diría que hasta cavar su propia tumba. O sea, y cada quien decide su destino. Es lo mismo, o sea, si usted se pone en tiempo presente entre lo que ha pasado del 21 al 23, en esos 2 años que se llaman los 900 días, usted va a descubrir cosas que son históricas por los hechos. Uno, no sé si la palabra correcta, más allá del respeto que le guardo al abogado Nebot, también sucede que hoy por hoy lo desprecian y no entiendo por qué. No es que me pongo en el plano de defenderlo, pero yo no escucho, donde frecuento, que los votos que él tenía, que eran pro él, hoy por hoy, nadie habla bien de él. Nadie. Entonces, aquí sucede que la otra etapa es del 23 al 25. Hoy, lo que usted muy bien sostiene, nadie habla del otro señor. Los dos que pelearon a rajatabla los espacios por posiciones políticas que hay que considerarlas ideológicas y por posturas también ideológicas. Y mire usted, sale, llamémoslo así, esta tercera vía hoy con el actual mandatario en funciones. Nueva totalmente, pero hay algo que va a molestar y le va a causar urticaria, creo yo, a la Revolución Ciudadana. Criticaron cuando nacieron con Alianza País, Lista 35, a toda una partidocracia. ¿Y qué son ellos? El caso ligado del señor Verduga no es partidocracia pura. Pura y dura. Y dura, gracias por la acotación. Entonces, o sea, el ciclo se repite, va y da la vuelta, va y da la vuelta. Y se lo digo porque es parte de lo que estamos poniendo como tapete para que muchas personas lo analicen, aparten y reflexionen, sin ello quiera decir que cambien de convicciones, pero es la auténtica verdad, pues aquí no estamos para que el uno me cae bien y que el otro me cae mal, que el uno es amarillo, que el otro es azul. No, estamos para que poner las cosas sobre las mesas, de tal manera que los platos, cada quien los elige, son todos. Así es. Muy bien. Bueno, con este análisis de los eventos políticos más sonados de la semana, esta pelea dura en el correísmo, hemos cerrado este análisis y nos veremos la próxima semana, nuevamente el día viernes, Dios mediante. Si usted me invita. Por supuesto, está invitado, de una vez está invitado. Y un saludo siempre para su padre, el conde de Montecristo, que siga en la lucha y la batalla. Lo cierto es que los partidos políticos están obligados a reconocer sus errores, a pensar en sus errores, a abrirse, a formar cuadros y a tener realmente ideologías. Y los ciudadanos a participar y reclamar. Y los ciudadanos también a no ser simplemente fanáticos de una tendencia y que no se critique simplemente a los ciudadanos porque hace una observación o cuestiona. Esa es parte del ejercicio democrático, cuestionar, criticar, opinar. Cualquiera que intente callarlo, usted debe de rechazarlo. Cualquiera que intente sobreponer por la fuerza a la razón debe de ser criticado. Así que bueno, despedimos este programa recordándoles que en la defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defender la obligación de todos. Un gran abrazo y un gran fin de semana. Y que esté la próxima vez Blanca con nosotros. Bueno, vamos también a decirle que usted le extraña. Por supuesto, yo no niego. Muchas gracias, buen día. Nacidos para defender la verdad.
con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa.